¿Por qué este ciclo de conferencias neuroinformativas? Porque una enfermedad, por ejemplo, un ictus, viene de golpe. Es muy importante actuar de inmediato para evitar consecuencias a la larga, para mejorar el pronóstico. Pero muchas veces, aunque queramos y actuemos con mucha rapidez, pues pueden quedar secuelas. Y estas secuelas luego te acompañan durante muchos años de tu vida. Y habitualmente este aspecto del seguimiento, mantenimiento y diríamos soporte durante tantos años se olvida. Y es importante daros a vosotros los expertos, los que estáis sufriendo este problema en vuestra propia carne y la familia que está con vosotros, daros instrumentos, daros poder para intentar pues llevar lo mejor posible estos problemas. Esto es un poco el origen, ¿no? Luego, hoy hablamos de espasticidad. Y vosotros ya sabéis, concretamente yo no os conozco a todos, pero concretamente a dos de los que estáis aquí presentes, pues tenéis una espasticidad. A ti porque un día una hemorragia te comprimió la médula y te dejó sin poder caminar. Y a usted seguramente le dio un ictus y por esto tiene un déficit en el lado izquierdo, ¿no? Pero bueno, diríamos que aparte de vosotros dos, no sé concretamente si a ti también te pasó algo parecido, ¿no? Y a ustedes no sé si realmente les lleva esto simplemente el tener conocimientos generales. Hoy hablamos de espasticidad, el próximo mes vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, cuando falla un poquito la memoria, y cada mes vamos a dar una charla de un aspecto distinto, pero que todos tienen un eje en común. Sois personas que convivís con unas ciertas disfunciones. Es decir, que la charla de hoy os puede servir a vosotros, pero las próximas charlas también os pueden servir, porque son temas que se van a ir complementando. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañen las dos señoritas de la mesa, Sonia Rivas y Marta Almería, son dos neuropsicólogos. ¿Qué significa esto? Son personas que se han formado en el mundo de la psicología, han hecho su carrera universitaria como psicólogos, pero luego, al final de su carrera, se han especializado en otro tipo, y se han concretado en lo que serían los aspectos del cerebro, ¿no? De las lesiones del cerebro, y no solamente de esto, sino también de cómo acompañar psicológicamente a las personas que tienen problemas de tipo neurológico. Ellas dos, junto con una chica de Madrid que se llama Claudia Teclen, que tiene, y os aconsejo a todos que os metáis en internet si os gusta, y pongáis la palabra convives con la espasticidad y vais a encontraros una cantidad de información importante para vosotros. Vais a encontraros una guía de práctica clínica para espasticidad gratis, que os la podéis bajar sin ningún tipo de coste. Y diríamos, Claudia Teclen desde Madrid propuso a nuestro equipo el hacer lo que llamamos un taller de afrontamiento de la espasticidad. Es decir, era un taller para gente relativamente joven, de los 18 años hasta los 35, para hablar de aspectos como es el mundo del estudio, lo que es el mundo del trabajo, las parejas, los amigos, la sexualidad, muchas cosas que nos van a comentar hoy porque ellas han hecho este taller de afrontamiento y la verdad es que la experiencia fue tan positiva que para este año 2016 vamos a hacer un taller de afrontamiento para personas adultas, es decir, personas que después de los 35 o 40 años han sufrido un accidente, un ictus o una enfermedad degenerativa y que tienen espasticidad. Y para ellos también vamos a hacer un taller de afrontamiento. Será la segunda experiencia. No sabemos si lo vamos a hacer aquí o lo vamos a hacer en otra población del área metropolitana de Barcelona, pero bueno, pensad que esto es una experiencia que os vamos a avisar y os vamos a todos aquellos que estén interesados en participar en un taller de este tipo. Muy bien, yo ya simplemente hacía una pequeña introducción, pero realmente los que van a ser los protagonistas, los que os van a dar la información, son
tanto Sonia como Marta. Muchas gracias por haber venido y, en principio... ¿Quieres ponerte delante? Buenas tardes. Yo soy Sonia Rivas, como ya me ha presentado el doctor Aguilar. Ella es Marta Almería, las dos somos neuropsicólogas de la Unidad de Investigación de la Mutua de Tarrasa. Y hoy, hemos venido aquí para explicaros un poco, o intentar explicar un poco, de cómo convivir mejor con la espasticidad. Bueno, aquí tenemos unos escenarios de vida, ¿vale? Por ejemplo, pues Pedro a los 27 años empezó a sentir debilidad en la pierna derecha. O Juan, pues la madre de Juan tuvo un parto difícil cuando nació Juan. O María, por ejemplo, a los 15 años pues notó que tenía dificultad al andar. Javier tuvo un accidente de coche a los 43 años. O Luisa, por ejemplo, a los 65 años, un día de repente presentó dificultades para expresarse y también dificultades de la movilidad de un brazo, ¿no? Y todas estas personas, pues, les une la espasticidad, ¿no? Pues Pedro le diagnostican una esclerosis múltiple, Juan tuvo una parálisis cerebral infantil, María, por ejemplo, pues le diagnostican una paraparesia espástica, Javier, pues con el accidente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, o Luisa, un ictus, ¿no? Entonces, todas estas personas tienen espasticidad, con lo cual tienen un largo trayecto de vida para convivir con ella y intentar afrontarla. Vamos a empezar un poco explicando qué es la espasticidad. La espasticidad es un trastorno motor caracterizado por una hipertonía o un aumento de la resistencia al estiramiento muscular, ¿vale? Esta resistencia, la espasticidad varía en función de la velocidad con que se realice el estiramiento. Por ejemplo, al incrementar la velocidad de este desplazamiento, la resistencia aumenta, ¿vale? Este aumento de resistencia, la movilización, puede producir, no tiene que producir todo, puede producir alguna de estas cosas. Limitación en el movimiento, puede producir o comportar patrones de posturas anormales, puede fijar o reducir el desplazamiento, puede dificultar o impedir la función, puede generar dolor y también impacta física y psicológicamente en la persona que la desarrolla. ¿Por qué se produce la espasticidad? La espasticidad es en consecuencia de una lesión que afecta a las vías que ejercen el control del movimiento, ¿vale? Esta lesión puede estar situada o bien a nivel cerebral o bien a nivel de la médula espinal, ¿vale? Y según su localización variará mucho la expresión de la espasticidad. Decimos que es una manifestación clínica que es dinámica, ¿vale? ¿Por qué es dinámica? Pues porque varía a lo largo del día, varía en función de la posición y de la actividad que se le exige al músculo. No es lo mismo estar sentados que de pie, que estirados, que andando. Hacemos diferentes movimientos. También, pues tienen múltiples causas, como ya hemos dicho con los escenarios de vida. Puede ser bien por una parálisis cerebral infantil, puede ser a través de un ictus, puede ser por una esclerosis múltiple, puede ser por tumores, por un traumatismo cráneoencefálico, puede ser por lesiones espinales, por cuadros neurodegenerativos o por algunas causas más. Hay factores que aumentan la espasticidad y supongo que las personas que tenéis espasticidad ya debéis saber un poco qué factores os hacen que en ese momento tengáis más espasticidad o menos. Por ejemplo, en las mujeres, pues el embarazo con los cambios hormonales, la presión intraabdominal, el cansancio muscular o el aumento de la movilidad articular puede hacer que aumente la espasticidad. Luego también determinadas posturas pueden hacer que aumente esta espasticidad, o cambios a lo largo del día, pues aumenta más por la mañana o aumenta más al final de la tarde, o el frío, o también alteraciones en la piel, o infecciones del tracto urinario, también problemas intestinales o alteraciones en la vesícula biliar, en el periodo premenstrual a las mujeres, también cuando tenemos estrés mental y emocional, si estamos muy estresados, puede hacer que aumente la espasticidad, también cuando sentimos dolor, o con fracturas patológicas. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo podemos actuar? Pues lo primero es mediante la prevención de las causas, ¿no? Por ejemplo, pues para prevenir un ictus, pues si tratamos la hipertensión, la diabetes, el colesterol, los factores de riesgo vasculares, ¿eh?
Luego, actuar con rapidez y también con prudencia ante una fase aguda, pues activando el código ictus ante una fractura vertebral, etc. Luego, otro nivel de intervención es previniendo el aumento de la espasticidad o las posibles complicaciones, evitando los factores de riesgo, los que sean evitables, de los que acaba de comentar mi compañera. Y más adelante, pues corregir la espasticidad problemática, ¿no? Es importante que realicemos siempre un tratamiento individualizado, eso es pues, según las necesidades de cada paciente y cada persona. Como comentaba mi compañera, la espasticidad puede ser muy variable en función de la localización, de la causa, de la persona, por lo tanto siempre tendremos que actuar en función de la necesidad de aquella persona en concreto. Y teniendo siempre que las expectativas del paciente, tanto de la familia y de los profesionales, sean realistas. Entonces, un poco cuál es el circuito asistencial. Bueno, el primer paso siempre es detectar dónde está el problema, ¿no? Entonces, el afectado y la familia tienen el derecho, la obligación de quejarse y expresar sus necesidades y no resignarse con aquello que les sucede. Y tener en mente que siempre se puede mejorar. Entonces, esta queja la reciben en atención primaria, a través de enfermería, del médico, que es quien tiene que atender, ¿no? esa problemática, ese problema, y cuando éste se escape de su tratamiento, de sus posibilidades, normalmente en fases ya más crónicas de la patología o la problemática, tendrá que derivarse al especialista, que será el último encargado pues, de mantener, mejorar y tratar aquellas necesidades. Entonces, los objetivos terapéuticos pueden ser múltiples en función de cuál sea la necesidad concreta que tenga aquella persona. Por ejemplo, reducir los síntomas, como pueden ser el dolor que causa, espasmos, alteración del sueño, un insomnio, evitar otras complicaciones, como pueden ser las contracturas, subluxaciones, úlceras por presión, mejorar la funcionalidad, eso es pues, el movimiento, la autonomía de aquella persona para que pueda desplazarse más fácilmente o facilitar las transferencias de la silla a la cama, en las relaciones sexuales y en general las actividades de la vida diaria de aquella persona. Facilitar también la labor de cuidar, eso es pues, la higiene, vestir, la alimentación, que uno no siempre puede hacerlo por sí mismo y requiere de terceras personas. Pues, por ejemplo, si alguien no puede abrir la mano porque la tiene muy apretada, pues para esa persona o para su cuidador quizás será importante que pueda abrirla para poder limpiarla, ¿no? Aunque no pueda utilizarla al 100%. Y el afrontamiento, que eso va ligado pues, con mejorar la calidad de vida de esa persona, tanto de la persona directamente afectada como su entorno cuidador o familia. Entonces, un poco, ¿qué entendemos por calidad de vida? La calidad de vida tiene una definición un poco complicada, incluso para los psicólogos, que no nos terminamos de poner muy de acuerdo, ¿no? Pero en general sabemos que está compuesta, por decirlo de algún modo, de 4 aspectos, que serían el bienestar físico, que es lo que está en relación pues, al cansancio, al sueño, cuando tenemos dolor, el bienestar social, que es el afecto que nosotros recibimos o percibimos, es la intimidad, el afecto con otras personas, el trabajo, la economía, si tenemos aislamiento, solitud o nos sentimos acompañados, el bienestar psicológico, que es cómo afrontamos nosotros esta enfermedad o esta problemática, es decir, si la afrontamos pues, con temor, con ansiedad, con depresión o la afrontamos de una forma optimista, y el bienestar espiritual, que no se refiere solo a la religiosidad, que también, sino que es algo más, es el significado que nosotros atribuimos pues, a aquella enfermedad o a eso que nos está sucediendo, la esperanza, la incertidumbre que nosotros tenemos, y este conjunto es un poco lo que nosotros percibimos como nuestra calidad de vida. Entonces, identificar los problemas que nosotros sentimos o nuestras necesidades es lo que permitirá que luego el especialista o el profesional establezca los objetivos de mejora para esa persona en concreto. Entonces, como opciones de tratamiento hay múltiples. Por ejemplo, dar información. Eso es una cosa muy importante, que la persona y su familia estén informadas sobre qué es lo que les pasa, cómo pueden afrontar o qué es lo que se van a encontrar a partir de este momento. La rehabilitación, la utilización de férulas o
aparatos externos que ayuden a la movilidad, la detección, minimización o la eliminación, cuando sea posible, de los factores agravantes, fármacos por vía oral, hay múltiples, pero bueno, los más utilizados que pueden ser el diazepam, el baclofen, la tizanidina y el cannabis, entre otros, la inyección intramuscular de toxina botulínica A, las ortesis, cirugía ortopédica correctora o neurocirugía, las bombas o de baclofen o de clonidina, estimulación magnética cortical, y aquí en la que nos centraremos un poco nosotras hoy, que también consideramos muy importante, como el soporte emocional, psicológico y el afrontamiento de la enfermedad. Y un poco lo que comentamos de la importancia de la colaboración multidisciplinar entre todos los profesionales con tal de poder pues, abordar estas necesidades múltiples del paciente. Bueno, aquí antes ya os ha explicado un poco el doctor Aguilar cómo hicimos, bueno, este curso en septiembre hemos empezado una escuela de afrontamiento activo, ¿vale?, a personas que tenían espasticidad, y nos centramos en los jóvenes, ¿vale? Eran jóvenes de 18 a 35 años y son importantes las personas que tienen espasticidad, pero también los familiares, ¿vale? Entonces hicimos dos grupos. Había un grupo donde había los familiares y otro grupo donde había los jóvenes que estaban afectados por espasticidad. Entonces estuvimos pensando cuáles eran los temas, ¿no?, que podían interesarles más o que les podrían ayudar más a afrontar esta actividad, a ayudarles a convivir mejor, ¿no?, con la espasticidad o qué aspectos, pues eso, no deberíamos olvidar, ¿no?, para que ellos puedan estar más tranquilos o más a gusto, poder avanzar, ¿no?, en lo largo que es la vida. Entonces decidimos un poco, o pensamos que los temas más importantes eran la ansiedad, la depresión, las habilidades sociales, que por ejemplo pues en un niño con parálisis cerebral infantil, pues sus relaciones sociales pues quizá se verá un poco afectado en estas habilidades, que no una persona que ya tiene sus amigos, tiene sus relaciones sociales, ¿no?, y justo pues tiene un ictus o alguna afectación que le produce espasticidad, que pues aún así tiene su núcleo. En cambio, un niño que ya con dificultad tiene que desarrollar esas habilidades, pues será un poco más difícil. La autoestima, que es muy importante. La vida activa, porque sea en la etapa que sea que puedas tener espasticidad, pues te afectará igual, si es por mantener el trabajo, por mantener las actividades que hacías o para empezar la escuela y los estudios. El síndrome del cuidador, que hemos dicho que el familiar es muy importante, entonces por eso mismo el síndrome del cuidador es muy importante, igual que la sobreprotección, mayoritariamente en los casos de los niños que tienen espasticidad, ¿no?, los padres pues sobreproteger, cuidado. Y el tema de sexualidad también es un tema importante. En jóvenes es un tema un poco quizá más tabú, pero en los mayores también es un tema importante. Os hablaré un poco de la ansiedad, ¿vale? Para empezar, bueno, ¿alguien de aquí ha tenido ansiedad alguna vez o la sabría identificar? ¿Tengáis o no espasticidad? Bueno, puede ser que tengamos ansiedad aunque no tengamos ningún problema aparente, ¿eh? También la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural, ¿vale?, que nos permite ponernos en alerta ante sucesos comprometidos, ¿vale? ¿Cuál es su función? Su función es defender al organismo, a la persona, ¿vale? ¿De qué la defiende? Pues la ansiedad se activa en situaciones donde hay un peligro real, ¿vale? Le proporciona una precaución en situaciones especialmente peligrosas. Por ejemplo, si nos encontramos este león, dudo que vayamos a acariciarle, ¿no? Pues gracias a la ansiedad nosotros reaccionaremos de una manera o de otra, o luchando, o huyendo, o quedándonos quietos al lado del árbol a ver si no nos ve, ¿no? Entonces, gracias a esta ansiedad, pues nos proporciona esta precaución, ¿no?, de decir, oye, esto no me parece buena idea, ¿no? Tiene colmillos, me está rugiendo y no. Pero, sin embargo, en ocasiones el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado, ¿vale?, y funciona incorrectamente. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es desproporcionada con la situación que sea, incluso a veces sin ausencia de peligros hay ansiedad, ¿vale? Estás tranquilo y de repente tienes ansiedad, notas ansiedad. Manifestaciones tiene muchas, ¿vale? Y tiene en el ámbito psicológicas, tiene de conducta o tiene físicas, ¿vale? Por ejemplo, psicológicas, pues cuando tenemos ansiedad notamos inquietud, agobio, inseguridad, ganas de huir o de atacar, sensación de amenaza o peligro, ¿vale? La sensación de vacío,
temor a perder el control, sospecha, incertidumbre. Físicas, que son más fáciles un poco, ¿no?, de sentir, pues es la taquicardia, las palpitaciones, la opresión en el pecho, la falta de aire, temblores, sudoración, cansancio, todas estas, tensión, rigidez, con lo cual una persona con espasticidad, cuando tenga ansiedad, se ponga más tenso, más rígido, pues le aumentará esta espasticidad. Y de conducta también, ¿no? Pues este estado de alerta o de hipervigilancia, de estar todo el rato controlando, o bloqueos, torpeza, impulsividad, inquietud motora, la necesidad de estar todo el rato moviéndonos, o una dificultad para estar quieto. ¿Cómo podemos saber si la ansiedad que padecemos es patológica? Porque de momento, hasta lo que he dicho ahora, ¿no?, todos hemos tenido ansiedad alguna vez en nuestra vida, sea ante un examen, ante un día importante, cualquier cosa. Pues será patológica, por ejemplo, si tenemos temor todos los días que nos levantamos tenemos estas sensaciones, ¿no? O tenemos temor a situaciones o cosas específicas, pues vemos una araña y ya nos ponemos muy nerviosos, o sudamos, o con agujas. Tenemos ideas catastróficas, ¿vale? Pues la araña esta se va a hacer enorme y me va a comer, pues, ¿vale? Ansiedad sin ninguna razón, lo que decía, de estar tranquilamente y mirando la televisión o leyendo y de repente pues notar palpitaciones, taquicardia. Tienes una disminución del rendimiento, pues últimamente en el trabajo no estás tan bien o no trabajas tan bien, no te cuesta más llegar a tus metas. Tienes ansiedad que no se puede controlar y sobre todo si interfiere en nuestra vida cotidiana. Si tenemos la mayoría de estos puntos, puede ser que estemos delante de un cuadro de ansiedad patológica, con lo cual pues estaría bien o ir al psiquiatra que nos recete alguna medicación o al psicólogo para que nos dé técnicas. ¿Cuáles son las técnicas de control de ansiedad? Hay muchas. Aquí hemos puesto algunas que nos parecen las más interesantes. Por ejemplo, la distracción, también la respiración diafragmática lenta, también la relajación, va muy bien, las autoinstrucciones, la imaginación positiva o afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas. Pero todas estas técnicas necesitamos de alguien que nos ayude a aprenderlas, que nos las enseñe, practicarlas y entonces en esos momentos que tengamos ansiedad ponerlas en práctica y beneficiarnos de ellas. Bueno, la depresión. Todos conocemos también, hemos vivido en primera persona o en algún ser querido, familiar o próximo, qué es esto de la depresión, ¿no? Y que causa una gran discapacidad, normalmente porque afecta al rendimiento laboral o académico en gente joven, también en las relaciones íntimas pues, con la pareja y con los miembros de la familia. Tiene tanto síntomas afectivos como cognitivos, aunque los afectivos son los principales y más característicos, como pueden ser la tristeza, la pérdida de interés o placer por actividades que antes eran gratificantes, la apatía o disminución de la motivación, desesperanza, sentimientos de culpa, baja autoestima, decaimiento, episodios de irritabilidad con otras personas, alteración a la hora de dormir, insomnio generalmente o sensación de cansancio, y los tipos cognitivos que serían pues, la falta de concentración y atención, que coloquialmente se conoce más como la pérdida de memoria, ¿no? Que estás más despistado y te dejas cosas, se te olvidan cosas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer, consumo de alcohol y otros tóxicos, tener un nivel socioeconómico bajo o desempleo, el estado civil, estar divorciado, separado o viudo, es decir, que es importante conservar a nuestras parejas, y las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales. Eso lo hemos querido remarcar también porque como estamos hablando de espasticidad, que puede ser provocado por múltiples causas y que generalmente va a tener un recorrido crónico en nuestras vidas, pues saber que es un factor de riesgo para tener depresión. Entonces, se puede realizar tanto tratamiento farmacológico como psicológico. A nivel farmacológico, el más frecuente son los antidepresivos del tipo ISRS, aunque se utilizan algunos otros. Y a nivel psicológico se utilizan distintas técnicas según al profesional al que se vaya a parar. Pero bueno, sabemos hoy en día un poco que la técnica que tiene mejores resultados es la activación de conducta, que se basa pues, en intentar que esa persona realice actividades, salga de casa, mejorar su postura. Sabemos que cuando una persona está deprimida, pues la ves cabizbaja, con la mirada hacia el suelo, con los hombros caídos,
Y se trata un poco pues, de levantar esa postura, esa persona, animarla a que realice actividades, etc. Entonces, un poco cómo actuar cuando alguien está deprimido. Algunos consejos. No presionar a la persona para que se anime, ya que animarse no es una acción voluntaria. No culpabilizar a aquella persona por su estado. En general, nadie decidiría estar deprimido si puede elegir. No hablar de la depresión en depresiones largas. Es decir, sí que es aconsejable que cuando alguien se siente mal o está triste se hable de ello y se intente ayudarle, animar, pero cuando estamos hablando de depresiones muy largas es contraproducente porque se crea un círculo y es más difícil salir de él. No obligar a realizar actividades. Un poco lo que decía, es importante animar a la persona y que realmente intentar que se hagan actividades, pero nunca obligando a esa persona, sino acompañándole. Es decir, pues hacerlo con él, acompañarle, animarle, proponer actividades adecuadas al momento y a la capacidad de la persona. Eso lo que quiere decir es que cuando, por ejemplo, una persona que le guste jugar a ajedrez y en su día a día normal puede estar 2 horas, pues cuando esa persona esté deprimida, seguramente no le será gratificante estar 2 horas jugando a ajedrez, pero tampoco será necesario. Vamos poco a poco, estamos 20 minutos y otro día haremos otra cosa. Y premiar las mejoras. También es importante pues, no animar a tomar decisiones importantes, porque cuando una persona está deprimida, su motivación, sus pensamientos no son los mismos que cuando no lo está, y es importante pues, que no tomen ciertas decisiones. Bueno, las habilidades sociales también fue un tema de los que tratamos en la escuela, ¿vale? Porque ya os he comentado antes que eran chicos jóvenes, ¿vale? De entre 18 y 35, y la mayoría de ellos era por parálisis cerebral infantil, con lo cual ya desde niños habían tenido dificultades o para andar o con alguna otra parte del cuerpo, pero ya estaban un poco, pues les costaba, ¿no?, aceptarlo. Bueno, entonces las habilidades sociales creímos que era un tema bastante importante, porque antes de empezar la escuela les pasamos alguna entrevista, les hicimos entrevistas y había preguntas que era, pues, ¿tienes amigos? ¿Cómo es tu vida social? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y muchas veces esas preguntas pues eran: no tengo amigos, no salgo con amigos porque no tengo amigos y no hago ninguna actividad si no es que solo. Entonces vimos que era un tema importante trabajar. Las habilidades sociales son la base de la conducta social, ¿vale? No son innatas y para su desarrollo requieren la relación con otras personas y tiene que ser recíproco, ¿vale? Se adquieren a través del aprendizaje y están determinadas por el reforzamiento social, positivo o negativo. Es decir, yo hago una conducta o tengo una actitud, si me responden de manera positiva, si me gusta lo que me dicen, pues la volveré a hacer esa conducta, ¿no? Por ejemplo, yo hago una broma y veo que a esta persona le hace gracia, se ríe y estamos un rato riendo y pues esa broma seguro que la volveré a hacer a alguien, ¿no? Pero si veo que esa broma no le ha gustado o le ha sentado mal, dudo que vuelva a hacerla a otra persona, ¿vale? Y entonces sería un poco eso: si haces alguna cosa que alguien te castiga, no lo volverás a hacer para que no te castiguen y para no quedar quizá mal o para que esté socialmente aceptado. ¿Cuáles son las habilidades sociales básicas? Porque hablamos de habilidades hay muchas, ¿vale? Y no todo el mundo tiene todas, en el sentido de tú puedes ser habilidoso social, pero te puede fallar alguna de estas habilidades, ¿no? El apego es una habilidad social, la empatía, ¿vale? El sabernos poner en el lugar del otro, el entenderle, ¿no? La cooperación, el autocontrol, también la comprensión de situaciones, la resolución de conflictos, la comunicación, que es muy importante, y la asertividad. Ahora nosotros le hemos dado un poco más de importancia a la asertividad, porque es un tema a veces un poco que la gente muy bien no sabe qué es o lo tiene un poco olvidado. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos, ¿vale?, de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, sobre todo logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es decir, tenemos que defender nuestros propios derechos, nuestras necesidades, nuestras opiniones, sin dañar a los demás, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que hay este triángulo, ¿vale?, de asertividad, agresividad, pasividad. Estos son los 3 tipos de conductas, ¿no?, que podríamos tener. Pues si yo solo
estoy pensando en mis necesidades, si yo solo expreso mis necesidades, si solo tengo en cuenta mis necesidades, quizá tendré una conducta o una actitud un poco agresiva. Si en cambio siempre dejo que las necesidades de los demás estén por delante de mí, siempre, aunque a mí no me apetezca, haga aquello que me pidan, que aunque no me vaya bien les haga todos los favores o les diga todo que sí, aunque yo no quiera, tienes una actitud un poco más pasiva. En cambio, si tienes un poco en cuenta las dos cosas, ¿no? De tú me pides este favor, pues mira, lo siento, pero a mí hoy no me va bien hacértelo, otro día cuando pueda, pues ya te lo haré, ¿no? Y tus necesidades también las tomas como importantes, tendrás una actitud asertiva, serás asertivo, ¿vale? Tienes que poder decir lo que tú necesitas en ese momento, lo que tú quieres, sin dañar al otro y haciendo caso de lo que tú mismo estás sintiendo. Otro tema importante que trabajamos con los chicos fue la autoestima y el autoconcepto. Fue bastante difícil porque también estaban un poco tímidos y era difícil hablar bien, ¿no? De cada uno, por eso también las habilidades sociales. La autoestima dijimos que es la capacidad que tiene una persona para valorarse, respetarse y aceptarse a sí mismo tal y como es, ¿vale? Es el conjunto de actitudes y pensamientos que una persona tiene sobre sí mismo. Si nosotros tenemos pensamientos positivos de ti mismo, tendrás una buena autoestima, estará equilibrada. Si en cambio todos los pensamientos y sentimientos que tienes de ti son negativos, de no sé hacer nada, no me gusta nada, esto no me sale bien, no sirvo para esto, pues tendrás una autoestima baja. ¿Qué formas hay de mejorar la autoestima? Aquí hay algunos puntos, por ejemplo, convertir lo negativo en positivo, ¿no? Pues en lugar de no sé hacer nada, pues vamos a mirar mira, pues sé hacer esto, aquello, lo otro. No generalizar, pues si un día alguna cosa no te va bien, haces un examen no te va bien, pues no podré estudiar ya nunca nada más porque el examen me ha ido mal. Centrarnos en lo positivo, pues mirar exactamente bien qué tenemos, ¿no? Pues oye, estoy viviendo en un piso bien, con mi pareja, tengo hijos, pues centrarnos en lo positivo que tenemos, no solo en los problemas y en lo negativo. Hacernos conscientes de nuestros logros, nuestros éxitos. Oye, pues he llegado hasta aquí, he podido estudiar esto, he podido trabajar en lo que me gusta. No compararse, es que él tiene más que yo, pues esto no va bien para nuestra autoestima. Tenemos que mirar en nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos también y esforzarnos para mejorar, evidentemente. También estuvimos hablando de la vida activa, porque muchos están estudiando y bueno, pues qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. No pueden hacer todo lo que ellos quieran porque hay algunas cosas que quizás no pueden hacer por problemas con espasticidad o por otros factores. Entonces, bueno, les explicamos sobre todo que la vida activa es cuando en nuestro día a día realicemos actividades, ¿vale? Tanto físicas, lúdicas como intelectuales. Pero no solo que nos mantengan ocupados, es decir, tengo todo el horario completo, salgo a las 8 de casa y llego a las 9 de la noche a casa, sino que también nos den satisfacción estas actividades, que nos sentamos a gusto haciendo todas estas actividades. La vida activa se compone de varios pilares. Uno es la formación que nosotros recibamos, nuestro empleo, actividades físicas y deporte, y las relaciones, el ocio y la vida social. Todo esto son los pilares que pueden hacer que tengamos una vida activa. Estuvimos hablando de consideraciones y hay consideraciones a tener en cuenta para poder tener unas actividades de ocio pues, que se adapten un poco a nuestros gustos y nuestras edades. Por ejemplo, tener en cuenta los espacios sin barreras arquitectónicas, ¿no? Si tú tienes un grupo de amigos que su actividad de los domingos es ir a subir a la mola o ir a la montaña, pues claro, a ti quizá no te va del todo bien. Entonces intentar buscar un espacio o quedar en algún otro sitio, hacer algún otro tipo de actividad donde no haya barreras arquitectónicas para ti. Tratar la discapacidad de forma normal, es decir, si las personas que tienen espasticidad no aceptan su situación ni sus limitaciones y no se lo explican a los demás no lo entenderán y no podrán recibir un trato igualitario. Teníamos un chico, por ejemplo, que le molestaba que le preguntara todo el rato si necesitaba ayuda. Conoció a una chica y la chica todo el rato, para bajar el bordillo de la acera, le preguntaba, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Y él nos explicaba que le molestaba, que a cada bordillo le preguntara si necesitaba ayuda. Pues es un poco, ¿no? Decir, mira, tranquila, yo puedo hacer esto, lo que no puedo hacer es aquello.
Entonces la chica ya lo entenderá y no te lo preguntará a cada bordillo, ¿no? Explicar un poco tu situación. Y también pues usar las redes y las oportunidades que ahora nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Pues conocer gente, pues si por todas estas aplicaciones, Facebook, el Twitter, todas estas. Bueno, antes hemos comentado que convivir con la espasticidad implica a la persona directamente afectada, pero también a su entorno cuidador y familiar. Por eso quisimos tratar también el tema del síndrome del cuidador. Sabemos que la espasticidad y los problemas que esta conlleva pues pueden acompañar a la persona a lo largo de su vida y que esto puede dificultar su independencia y su autonomía personal. Y este cuidado pues recae directamente en los familiares y en las personas más cercanas. Entonces, la sobrecarga tanto emocional como física que esta pérdida de autonomía conlleva es lo que conocemos con el nombre del síndrome del cuidador, que es el trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador de una persona dependiente. Entonces, son muchos los síntomas que abarca este síndrome, como pueden ser el agotamiento físico y psíquico. Se debe afrontar una situación nueva para la que no se está preparado. Es producido por el estrés continuado, no es una situación puntual, sino que es alargada en el tiempo. Puede conllevar depresión y ansiedad, con las dificultades cognitivas de problemas atencionales o de memoria. Un aumento de la irritabilidad, generalmente es con la persona a la que se cuida, con la que se está más irritable. Conductas de consumo abusivo de alcohol, tabaco y otros tóxicos. El aislamiento social, se pierden las aficiones, las amistades y el círculo social de amigos. Tensión contra cuidadores auxiliares, es decir, contra las otras personas que también ayudan en el cuidado de esa persona. Trastornos del sueño, del apetito, abandono del aspecto físico, problemas laborales, sentimientos de culpa o soledad. Entonces, ¿cuál es el perfil del cuidador? Suele ser una mujer de mediana edad, al menos en nuestra sociedad este rol aún está muy establecido, y suele pues, cuidar o de sus padres o de su marido o de sus hijos, aunque también hay hombres. Muy voluntariosa, familiar directo del afectado y generalmente compagina el cuidado con responsabilidades ordinarias y laborales, es decir, es como si tuviera un doble empleo. Cree que será una situación a corto plazo y llevadera y espera ser ayudada por su entorno más cercano. Y aquí también hay una creencia muy arraigada, que es que creen que nadie va a ser capaz de cuidarlos como ellos, ¿no? Nadie lo va a cuidar mejor que yo. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Lo primero y más importante es pedir ayuda y solicitarlo. Aceptarse uno mismo, evitar pues, compararnos con cuidadores profesionales o con otras personas que estén cuidando, reconociendo las propias cualidades. Estar informados y también formados sobre lo que tenemos que hacer y cómo debemos cuidar y ayudar a esa persona. Mantener hábitos de vida saludables, pues cuidar nuestra alimentación, el sueño, practicar alguna técnica de relajación. Sobre todo lo más importante es mantener las actividades sociales y de ocio, mantener aficiones y nuestro círculo de amigos. Bueno, la familia sobreprotectora, como comentaba mi compañera, estuvimos en un grupo en que había muchas familias que tenían niños con parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces consideramos que era un tema muy importante. Los niños necesitan que sus padres les cuidan, les protejan y cubran sus necesidades básicas. Cuando esto pasa, pues hablamos de protección, pero cuando esta protección es excesiva, es decir, pues que los padres impiden que los niños tomen decisiones que pueden tomar por sí solos y no les dejen hacer ciertas cosas que ya podrían hacer, hablamos de sobreprotección. ¿Qué es lo que puede conllevar esta sobreprotección en los hijos? Pues una disminución de su seguridad personal, dificultades para poder tolerar la frustración, disminución de su autonomía, disminución de sus responsabilidades, se vuelven más dependientes y hay una disminución también de la iniciativa, porque están acostumbrados a que los problemas los resuelven los demás por ellos. Bueno, y la sexualidad. Hay distintos mitos y creencias en torno a la sexualidad. Por ejemplo, que la persona con espasticidad es un ser asexuado,
que la persona con una discapacidad física, en este caso la espasticidad, no tienen necesidades sexuales o que no pueden despertar deseo a nadie. Entonces, estas creencias erróneas que se han ido aprendiendo pueden ser la mayor limitación a la hora de disfrutar de una sexualidad sana. Existen barreras físicas a causa de la espasticidad, como puede ser pues, que al hombre le resulte difícil penetrar a la mujer por espasticidad en los aductores, o dificultades en mantener la erección o incluso en eyacular. Pero también hay barreras emocionales que estarían ligadas pues, a la autoestima y el autoconcepto, pues, como eso que comentaban de la creencia de que una persona con espasticidad no puede despertar el deseo a otra persona. Esto también es una barrera. Entonces hablamos también de la vida en pareja y la sexualidad de los padres cuando nace un hijo con parálisis cerebral o con otro tipo de patología que conlleve espasticidad. Sabemos que el eje primitivo de la familia es la relación de pareja y que ser padres implica un periodo de tiempo muy largo, en el momento actual aún más largo. Cuando hablamos de hijos que pueden tener una cierta dependencia, pues este periodo se alarga aún más, ¿vale? Y esto pues, puede romper o dificultar la intimidad de pareja, que es uno de los aspectos que más se ve afectado. Entonces, pues algunos trucos para mantener esta intimidad. ¿Cuántos caben en la intimidad? Pues la pareja necesita su espacio, es decir, separada pues, de los hijos. La toma de decisiones debe ser en privado y las soluciones en público. ¿De acuerdo? Pues en muchas ocasiones existen diferencias de opinión entre los dos miembros de la pareja, pues es mejor que las discusiones se hagan en privado y luego las soluciones se transmitan en público. Contención mutua, es decir, que una pareja debe ser capaz de ponerse en el lugar del otro, intentar entender siempre el punto de vista del otro. Muy importante pues, tener actividades al margen de las actividades familiares, tener otro tipo de salidas, escapadas románticas con la pareja, salir de lo que es el núcleo familiar. Algo que es muy importante también es no utilizar el apodo de papá o mamá para referirte a tu pareja, porque esto es deserotizante, es decir, es el papá o la mamá del hijo, pero no el tuyo. El tuyo pues, es Pilar o Paco, etc. Y lo que os comentaba, pues, de viajar juntos y solos, encontrarse en un escenario fuera de lo que son las rutinas habituales. Tener presente pues, que la sexualidad es el valor más íntimo de la pareja y que debemos intentar pues, preservarla para que la pareja funcione. Y como conclusión, vimos un poco qué es lo que nos pedían las familias, ¿no? Que era lo que ellos consideraban más importantes, que necesitaban y qué ayudas. Lo que nos dijeron un poco fue que ellos necesitaban más información práctica para las cosas del día a día, cómo resolver sus problemas, lo típico que decían que no podemos encontrar en los libros, ¿no? Lo que nos vamos encontrando en el día a día. El soporte y consejos de otras personas que hayan pasado por una situación similar, es decir, bien de pacientes o de familiares expertos que pudieran aconsejarles. Más acceso a la rehabilitación, tanto más continuada en el tiempo como más facilidades a la hora de realizarla en casa, y también rehabilitación neuropsicológica para aquellos que lo necesiten. Grupos de ayuda mutua para compartir las experiencias que viven y sobre todo decían el sentimiento de soledad que tienen a veces de sentirse un poco incomprendidos, y el soporte psicológico pues, para poder afrontar lo que decíamos y convivir un poco mejor con la espasticidad y los problemas que esta conlleva. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que haya sido de vuestro interés y muchas gracias.